El estudio para el día martes 12 de mayo se titula Repetición, formas de escritura y significado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué razón ciertos pasajes, ciertas historias se repiten en diferentes libros? Por ejemplo, se me viene a la mente las bienaventuranzas. En Mateo 5 encontramos bienaventuranzas y en Lucas 6 también. Porque, por ejemplo, los libros de crónicas, ambos libros, y en los libros de Reyes también, hay ciertas historias que se repiten, ciertamente con algunos detalles adicionales o diferentes de alguna forma. Pero, ¿por qué se repiten? ¿Por qué se repiten estos relatos? ¿Por qué en los Salmos se repiten frecuentemente ciertas expresiones, ciertas palabras? Pues vamos hoy a estudiar ello. También acerca de las formas de escritura. Habrá una persona que me escucha y dirá, ¿por qué razón las diferentes culturas tienen diferentes formas de poder escribir en algunos casos? Recuerdo, por ejemplo, la escritura de los japoneses, que lo hacen conforme a nuestra costumbre occidental. Ellos lo hacen desde la derecha hacia la izquierda, escriben en un cuaderno y además lo escriben de arriba hacia abajo. Entonces son formas que en la cultura japonesa, en su idioma, ellos transmiten o escriben, mejor dicho, sus palabras. Pues resulta que en la cultura hebrea también habían ciertas cosas que difieren mucho de las actuales en nosotros. Vamos al tema. Dice, en el pensamiento hebreo, es decir, en la mente hebrea, hay varias formas de expresar ideas que refuerzan el significado y enfatizan la importancia de los conceptos. A diferencia de los idiomas europeos, el hebreo, miren, no tiene signos de puntuación en el idioma original. Si nosotros vamos al idioma hebreo original, vamos a notar que no hay puntos, ni comas, ni puntos suspensivos, ni punto y coma, no existen. Por lo que la estructura del lenguaje desarrolló otras formas de comunicar esas ideas. Vamos a ver, por ejemplo, dos diferentes relatos, tanto en Génesis 1, 26 y 27 como en Isaías. Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Veamos en cambio Isaías 6 desde el 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, habla Isaías, ¿cierto? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Voy a leer una pregunta. ¿Qué palabras se repiten en estos pasajes? Bueno, aquella persona que haya seguido la lectura de Génesis habrá notado que se hace énfasis en la creación, mientras que en Isaías la palabra que pude encontrar repetida es la palabra santo, santo, santo. Miren, una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar, es decir, realzar determinado atributo de Dios, era repitiéndolo 3 veces. Veamos en la Biblia, cuando encontremos 3 veces repetida una palabra es porque el escritor estaba enfatizando un atributo del Creador. ¿Ok? Entonces, a medida que el relato de la creación llega al clímax de la obra creadora de Dios, el texto enfatiza la importancia única de la humanidad creada. El término hebreo bara,
que significa crear, siempre tiene solo a Dios como sujeto. Es decir, no vamos a encontrar el término bara cuando el hombre crea algo, sino únicamente va cuando Dios está creando. Solo pone a Dios como sujeto de dicha creación. ¿Por qué? Porque solamente Dios tiene el poder de crear sin depender de la materia preexistente. Es decir, nosotros podemos crear una silla. Tomamos aquellas cosas que vamos a necesitar para elaborarla, por ejemplo, madera, por ejemplo, metal, ciertos pernos, y la elaboramos con esta materia prima. Sin embargo, Dios no necesitó de una materia para poder crear lo humano, para poder crear a lo que existe en todo el mundo, lo que ven nuestros ojos. Dios no necesitó de un material específico para crear las plantas, para crear el mar, la tierra, para darle forma. No. Dios dijo y fue hecho, dice la Biblia. A eso se refiere. Entonces, este texto describe la creación del hombre. Veamos, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Mira, observa que la repetición de la palabra crear se lo hace en el pasaje en 3 ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que pretendía hacer el escritor bíblico? Tengamos en cuenta que los 5 primeros libros de la Biblia, ya conocidos como la Torá, ¿ok?, o como la ley de Moisés, estos libros, Moisés estaba intentando entonces era enfatizar que Dios creó a la humanidad y también que la creó a su imagen. Estas verdades fueron su énfasis en este relato. Él quería que en la mente del lector existiera claridad en el hecho de que fue Dios quien creó la humanidad. Y también que Él, o sea, Dios, lo creó ¿a quién? Al hombre y a la mujer a su imagen. Veamos en cambio en cuanto a Isaías. En la visión y el llamado de Isaías, ¿ya? Vemos en el relato que leímos, él mira a unos serafines. Y resulta que estos serafines repitieron ¿qué palabra? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces, el énfasis que está haciendo Isaías, ¿ya?, es en la santidad de un Dios asombroso, cuya presencia llena el templo. También vemos esta santidad a través de las palabras de Isaías, mientras él se halla en presencia del Todopoderoso. Miren, cuando él vio a Dios, vio su gloria, él dice, ¡ay de mí que soy muerto! Entonces, inclusive un profeta como Isaías, que nosotros consideramos siendo un ser humano llamado por Dios, ¿ya? Imagínense, un profeta como él, al verse confrontado, al verse cara a cara con la santidad y el carácter de Dios, tembló ante su propia indignidad. Por lo tanto, incluso aquí, mucho antes de la exposición que hace Pablo sobre el pecado humano y la necesidad de un Salvador, eso lo podemos ver en Romanos desde los capítulos 1 hasta el 3, podemos ver que la Biblia expresa ya en Isaías la naturaleza caída de la humanidad, incluso en una persona, entre comillas, buena como Isaías. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos entendemos algo, ¿ya? Dios en su santidad, el hombre no lo puede contemplar. Nosotros, por más santos, entre comillas, que nos profesemos o creamos, por más buenos que nos consideremos, realmente si nos llegáramos a comparar con la presencia de Dios, no llegamos ni al inicio de los pies. ¿Ya? Tomemos en cuenta algo importante, inclusive los serafines que estaban diciendo santo, 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 ya inclusive ellos con su perfección, sin estar contaminados por el pecado, notemos cómo ellos cubren sus rostros, cómo cubren sus pies ante la santidad del Creador. Tenemos otro ejemplo por acá, el libro de Daniel, este libro maravilloso. Nosotros hemos leído la historia de la estatua, ¿sí? Tenemos en el capítulo 2 la revelación de Dios a Nabucodonosor, rey de Babilonia, de una estatua hecha por diferentes metales.
Y en la interpretación del sueño, sabemos que fue la cabeza de oro que representaba a Babilonia y a su rey, ¿ya? Sin embargo, el rey, en su anhelo, en su capricho, por querer que su imperio perdurara, él, en el capítulo 3, vemos que él elabora una estatua no con los mismos metales que vio en su sueño, sino una estatua completamente de oro. Claramente vemos aquí que el interés de Nabucodonosor era decir, no, mi reino va a perdurar. Y llamó a todos sus gobernantes, a todos sus líderes, a que adoren la imagen. Si nosotros leemos cuidadosamente el capítulo 3 de Daniel, vamos a notar que se repite muchas veces una palabra, la palabra estatua. Y miren, resulta que contando, encontramos que 10 veces se repite en este capítulo, o sea, en el capítulo 3, la palabra estatua. ¿Para qué? Para poder contrastar el proceder de Nabucodonosor en desafío a la imagen que Dios le reveló a través de Daniel. Es decir, Daniel en su escrito quiere llamar la atención del lector, mostrarle que Nabucodonosor estaba interesado en que su imagen prevaleciera, en que su imagen le anunciara al mundo que él tenía pensado poder estar por sobre lo que Dios ya tenía elaborado. ¿Sí? Entonces, el énfasis aquí está en el intento de la humanidad, en este caso de Nabucodonosor, de convertirse en Dios para que lo adoren, en contraste con el único Dios verdadero, el único digno de adoración. Leamos un poco de los comentarios de nuestra hermana Elena. Hablando un poco acerca de Isaías, dice algo que me llama mucho la atención. Dice, esos seres santos, hablando de los serafines, cantaban la alabanza y la gloria de Dios con labios no contaminados por el pecado. En contraste entre la pobre alabanza que Isaías había estado acostumbrado a dar al Creador y las fervientes alabanzas de los serafines, sorprendía y humillaba al profeta. Es decir, había un gran contraste, una gran diferencia entre la alabanza de estos serafines y la de él. Así, cuando el siervo de Dios le es permitido contemplar la gloria del Dios del cielo, que se revela a la humanidad, ¿ya? Cuando este adorador, cuando este siervo ve eso, queda asustado, como dice aquí, queda pasmado ante la contaminación que él reconoce que hay en su alma. Es por eso que él expresa, ay de mí, pues soy perdido, porque soy hombre de labios inmundos. Aquí no se trata de una humildad forzada, ni falsa, incluiría yo, y del servil reproche de sí mismo. Aquí la convicción del profeta era genuina. Él reconocía que no era digno. ¿Ok? También podemos ver algo aquí muy bueno, bastante claro. Dice, miren, muchas veces nosotros, y tomemos mucha atención en esto, miren, cuántas veces se aferran tenazmente a lo que creen que es dignidad y que solo es estima propia. Los tales, o sea, aquellas personas, tratan de honrarse a sí mismos en vez de esperar con humildad de corazón que Cristo los honre. En la conversación, más tiempo se pasa hablando del yo que exaltando las riquezas de la gracia de Cristo. La verdadera santidad y humildad son inseparables. Mientras más cerca esté el alma de Dios, más completamente se humillará y someterá. Vemos aquí el ejemplo de Job, cuando vio al Señor desde el torbellino. Él exclamó en Job 42:6, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El que capta solo un destello del incomparable amor de Cristo, computa todas las otras cosas como pérdida y considera al Señor como el principal entre 10,000 y todo él es codiciable. Cuando los serafines y querubines contemplan a Cristo en los cielos, ciertamente, cubren su rostro con sus alas. No despliegan su perfección y belleza en la presencia de la gloria de su Señor. Por eso, cuán impropio es, pues, que los hombres se exalten a sí mismos,
Deberían más bien ser revestidos de humildad, cesar toda lucha por la supremacía y aprender lo que significa ser manso y humilde de corazón. El que contempla la gloria y el amor infinito de Dios tendrá un concepto humilde de sí mismo y contemplando el carácter de Dios será transformado a su divina imagen.